Hay dinero que no llega como una bendición, llega como una prueba. Entra por la puerta de una casa en silencio, se sienta en la mesa familiar y empieza a revelar lo que nadie quería decir en voz alta. Una herencia puede parecer el final de una dificultad, pero muchas veces es el comienzo de una guerra elegante, lenta y profundamente dolorosa. Porque cuando alguien muere, no solo deja propiedades, cuentas, papeles y objetos, también deja expectativas, resentimientos, promesas incompletas y una pregunta que puede destruir una familia entera. ¿Quién merece más? La historia casi nunca empieza con gritos, empieza con miradas, con una llamada que nadie quiere hacer, con hermanos que antes se saludaban con cariño y ahora miden cada palabra, con una casa familiar que durante años fue símbolo de unión, pero de pronto se convierte en territorio. Una sala, una habitación, un terreno, una cuenta de banco, un reloj viejo, una firma pendiente. Todo empieza a tener peso, todo empieza a tener precio. Y lo más peligroso no es el dinero, lo más peligroso es lo que el dinero representa. Para uno, representa justicia, para otro, reparación, para otro, recompensa, para otro, control, para otro, una oportunidad de empezar de nuevo. Y cuando cada persona mira la misma herencia con una herida distinta, el reparto deja de ser financiero y se convierte en emocional. Muchas familias creen que se conocen hasta que aparece una herencia. Antes de eso los conflictos estaban dormidos. El hermano que siempre sintió que cargó más, la hija que cuidó a sus padres durante años, el hijo que vivía lejos pero ahora aparece con derechos intactos, el familiar que nunca estuvo, pero conoce perfectamente la ley cuando llega el momento de reclamar. El que dice no querer problemas, pero guarda documentos. El que habla de amor, pero cuenta metros cuadrados. El que pide calma, pero ya calculó cuánto le toca. La herencia envenenada no siempre nace de la codicia pura. A veces nace de una frase antigua. Tú siempre fuiste el favorito. Yo fui quien se quedó. A mí nunca me ayudaron. A ti te dieron más en vida. Yo pagué medicinas. Yo sacrifiqué mi tiempo. En ese momento, el dinero deja de ser dinero. Se convierte en prueba de amor retroactiva. Cada parte de la herencia se transforma en una forma de validar una historia personal. El problema es que una herencia no puede corregir toda una vida, no puede devolver años de abandono, no puede comprar una infancia justa, no puede pagar el cansancio emocional de cuidar a alguien enfermo, no puede borrar la sensación de haber sido menos querido. Pero aún así muchas personas intentan usarla para eso. Buscan en papeles, propiedades y cuentas una respuesta que nunca recibieron en palabras. Y ahí empieza el veneno. Porque cuando una familia convierte una herencia en tribunal emocional, nadie gana. El que recibe más queda señalado. El que recibe menos queda herido. El que cede queda resentido. El que pelea queda marcado. El que intenta mediar termina acusado por ambos lados. Y la persona que murió, aunque ya no esté, se vuelve el centro de una disputa que quizá pudo evitarse con conversaciones honestas. La escena se repite más de lo que muchos admiten. Primero viene el luto, luego el silencio incómodo, después las preguntas prácticas. ¿Quién tiene las llaves? ¿Dónde están los papeles? ¿Qué decía realmente el testamento? ¿Quién habló con el abogado? ¿Quién entró a la casa antes que los demás? ¿Quién sacó algo? ¿Quién sabía más? ¿Quién está ocultando información? Y así, poco a poco, la desconfianza reemplaza al duelo. Una familia puede sobrevivir a la falta de dinero, pero muchas no sobreviven a la sospecha, porque la sospecha no necesita pruebas completas para crecer. Basta una conversación privada, una frase mal interpretada, una firma apresurada, una visita sin avisar. De pronto todos empiezan a recordar detalles con precisión selectiva. Cada gesto del pasado se reinterpreta. Cada ayuda se convierte en deuda. Cada regalo se convierte en adelanto. Cada sacrificio se convierte en factura pendiente. Lo triste es que muchas veces la herencia no es enorme. No estamos hablando necesariamente de mansiones, millones o fortunas legendarias. A veces es una casa modesta, un terreno familiar, un apartamento, algunos ahorros, un vehículo, muebles antiguos o una pequeña propiedad que tiene más historia que valor de mercado. Pero cuando esa propiedad contiene memoria, identidad y orgullo, puede dividir más que cualquier cifra grande.
porque el valor emocional de una casa familiar puede ser más peligroso que su valor económico. Una casa guarda cumpleaños, discusiones, enfermedades, despedidas, olores, fotos, promesas. Para algunos venderla es traicionar la memoria, para otros conservarla es imposible, para uno es refugio, para otro es carga, para otro es dinero atrapado, para otro es el último símbolo de sus padres. Y cuando todos tienen razón desde su propia herida, llegar a un acuerdo se vuelve casi imposible. La herencia también revela jerarquías ocultas. En muchas familias, no todos los hijos fueron tratados igual, aunque nadie lo dijera abiertamente. Uno recibió más apoyo económico, otro recibió más confianza, otro recibió más responsabilidades, otro fue considerado el exitoso, el débil, el problemático, el ausente, el elegido. Cuando llega el reparto, esas etiquetas vuelven con fuerza. La herencia parece confirmar viejas injusticias o crear nuevas. A veces quien cuidó a los padres espera una compensación especial. Y quizá su cansancio fue real. Quizá abandonó oportunidades, tiempo, salud mental y vida propia. Pero los demás pueden sentir que el cuidado no elimina los derechos de todos. Entonces aparece una pregunta dolorosa. ¿Cuánto vale cuidar a un padre? Y más difícil todavía, ¿quién tiene autoridad moral para ponerle precio? En otras familias sucede lo contrario. Un hijo que recibió ayuda durante años dice que eso no tiene nada que ver con la herencia. Los demás sienten que sí. Recuerdan préstamos no devueltos, estudios pagados, negocios rescatados, alquileres cubiertos, deudas asumidas. Pero como muchas ayudas familiares nunca se documentan, terminan viviendo en la memoria emocional de cada quien. Y la memoria, cuando hay dinero de por medio, no siempre es neutral. Si esta historia te resulta familiar, comenta la frase "La herencia no cura heridas", no como acusación, sino como recordatorio. Dale like si crees que el dinero familiar debe hablarse antes de que sea demasiado tarde. Y suscríbete a Rico por Fuera para ver más documentales sobre la psicología del dinero, la familia y las decisiones que parecen pequeñas hasta que cambian una vida. Una herencia envenenada también puede nacer de un error muy común: dejar todo para después. Muchos padres evitan hablar de dinero con sus hijos porque creen que hablar de muerte trae mala suerte, porque no quieren conflictos, porque confían en que todos se van a entender, o porque sienten que ordenar sus asuntos es aceptar el final. Pero el silencio no elimina el problema, solo lo hereda. Cuando no hay claridad, cada persona inventa su propia versión. Papá me dijo que esa casa sería mía. Mamá siempre quiso que yo me quedara con esto. Él me prometió ese terreno. Ella me pidió que no lo vendiéramos. Tal vez algunas frases fueron reales. Tal vez fueron dichas en un momento de emoción. Tal vez fueron mal recordadas. Pero cuando no existe claridad formal ni conversación abierta, las promesas se vuelven fantasmas. Y los fantasmas familiares son difíciles de discutir. Nadie quiere parecer interesado. Nadie quiere admitir que necesita el dinero. Nadie quiere decir que se siente traicionado. Entonces todos usan palabras nobles para defender intereses personales. Es por respeto, es por justicia, es por la memoria, es por lo correcto. Pero debajo de esas frases puede haber miedo, orgullo, necesidad, rabia o deseo de control. El ego también entra en la herencia, no siempre como lujo, sino como posición. Hay personas que no pelean por lo que vale una propiedad, sino por no sentirse vencidas. No quieren perder frente al hermano que siempre pareció más fuerte. No quieren que la familia política opine. No quieren que alguien diga que se dieron por necesidad. No quieren quedar como ingenuos. En ese punto, el conflicto ya no busca solución, busca victoria. Y cuando una familia busca victoria, empieza a perder lo invisible. Se pierden llamadas, se pierden cenas, se pierden primos que ya no crecen juntos, se pierden navidades, se pierden fotos futuras, se pierde la confianza de poder sentarse en la misma mesa sin pensar en abogados, papeles o traiciones. La herencia queda repartida, pero la familia queda partida. Hay algo especialmente cruel en estas disputas. Ocurren cuando todos están emocionalmente débiles. La muerte reciente, el cansancio, los gastos, los trámites, la culpa y el duelo hacen que cualquier conversación sea más frágil.
Una frase dicha con torpeza puede abrir una herida enorme. Un mensaje frío puede parecer una amenaza. Una decisión práctica puede sentirse como falta de amor. Y en ese clima, incluso personas razonables pueden actuar desde el miedo. La herencia envenenada no solo destruye por lo que se toma, también destruye por lo que se interpreta. Si alguien se lleva un objeto de la casa, otro puede sentir robo. Si alguien pide vender rápido, otro puede sentir desprecio por la memoria. Si alguien quiere esperar, otro puede sentir manipulación. Si alguien consulta a un abogado, otro puede sentir ataque. Todo se vuelve símbolo. Por eso, el dinero familiar exige una madurez que muchas familias nunca practicaron. Hablar de límites, acuerdos, documentos, responsabilidades y expectativas antes de una crisis parece frío, pero puede ser un acto de amor. Lo verdaderamente frío es dejar a los hijos peleando en medio del duelo, obligados a adivinar deseos, medir sacrificios y convertir recuerdos en argumentos. Pero también hay una verdad incómoda. No toda familia quiere paz. Algunas personas necesitan el conflicto porque les da una oportunidad de cobrar viejas cuentas. La herencia solo les da el escenario perfecto. Por fin pueden decir lo que callaron. Por fin pueden enfrentar al favorito. Por fin pueden demostrar que fueron ignorados. Por fin pueden tomar algo que sienten merecido. El problema es que cuando una persona usa la herencia para vengarse del pasado, termina hipotecando el futuro. En estos casos, el dinero no crea el carácter, lo revela. El generoso se vuelve prudente o se cansa. El controlador quiere administrar todo. El inseguro sospecha de todos. El ausente exige presencia retroactiva. El orgulloso prefiere perder dinero antes que pedir disculpas. El herido convierte cada conversación en juicio. El manipulador se disfraza de víctima. Y el que solo quería tranquilidad descubre que la paz familiar también tiene un precio. La pregunta central no es solo cuánto vale la herencia, es cuánto vale la relación. Y esa pregunta duele porque no siempre tiene una respuesta bonita. A veces una relación ya estaba rota antes del dinero. A veces la herencia solo muestra que el vínculo dependía de no tocar ciertos temas. A veces hay que aceptar que compartir sangre no significa compartir valores. Pero cuando todavía hay algo que salvar, la salida empieza con claridad. No con discursos emotivos, sino con orden, inventarios, documentos, conversaciones con todos presentes, decisiones por escrito, respeto por los procesos, menos rumores, menos intermediarios familiares, menos frases dichas a escondidas. La transparencia no elimina todas las heridas, pero reduce el espacio donde crece la sospecha. También empieza con humildad, la humildad de reconocer que cada persona llega a la herencia con una historia distinta. Quizá quien pide vender no es frío, sino que necesita liquidez. Quizá quien quiere conservar no es caprichoso, sino que está de duelo. Quizá quien exige cuentas no es enemigo, sino que teme ser engañado. Quizá quien se aleja no es indiferente, sino que no soporta otra guerra familiar. Y aún así, la humildad no significa permitir abuso. Hay familias donde la paz se usa para presionar al más tranquilo. No hagas problema, firma para no dividirnos. Tú siempre has sido más comprensivo. No seas interesado. A veces la persona que pone límites es acusada de romper la familia, cuando en realidad solo se negó a ser sacrificada para mantener una apariencia de armonía. Esa es una de las trampas más profundas del dinero familiar: confundir silencio con amor. Hay personas que ceden por miedo a perder vínculos, pero luego pasan años cargando resentimiento. Otras pelean con tanta fuerza por justicia que terminan perdiendo todo lo que querían proteger. El equilibrio está en defender lo correcto sin permitir que el conflicto te convierta en alguien que no reconoces. Porque una herencia puede comprarte una casa, pero no puede devolverte la paz si entregaste tu dignidad al resentimiento. Puede darte una cuenta más grande, pero no puede reconstruir la confianza de un hermano que se sintió traicionado. Puede cerrar un trámite legal, pero no cerrar una herida moral. Puede repartir bienes, pero no repartir amor de manera retroactiva.
Cerca del final, la pregunta más importante no es qué te tocó, es qué parte de ti apareció cuando había algo que ganar. Fuiste justo cuando nadie te obligaba. Fuiste claro cuando podías manipular. Fuiste firme sin ser cruel. Fuiste generoso sin permitir que te usaran. Fuiste capaz de distinguir entre memoria y posesión. O convertiste una despedida en una batalla. Si este documental te hizo pensar en conversaciones que tu familia todavía está evitando, comenta hablar antes de heredar. Comparte este video con alguien que necesita entender que el dinero familiar no se improvisa en medio del duelo. Dale like para que más personas encuentren esta reflexión y suscríbete a Rico por Fuera si te interesan historias sobre dinero, ego, herencias, riqueza aparente y las deudas invisibles que una familia puede cargar durante años. La herencia más peligrosa no siempre está en una cuenta bancaria. A veces es el patrón que se repite. Padres que nunca hablaron claro. Hijos que aprendieron a competir por afecto. Familias que confunden ayuda con control. Silencios que pasan de generación en generación. Y cuando llega el dinero, ese patrón encuentra una forma concreta de manifestarse. Por eso, tal vez la verdadera riqueza no sea recibir más. Tal vez sea llegar a ese momento con menos heridas abiertas, menos cuentas emocionales pendientes y más capacidad de hablar sin destruir. Tal vez la herencia más valiosa sea dejar claridad, dejar paz, dejar instrucciones, dejar conversaciones difíciles ya hechas, dejar a los que vienen después con menos razones para odiarse. Porque al final nadie se lleva la casa, nadie se lleva el terreno. Nadie se lleva la cuenta. Todo queda aquí, cambiando de manos, cambiando de nombre, cambiando de valor. Lo único que realmente permanece es la forma en que fuimos recordados y la forma en que tratamos a los demás cuando tuvimos poder para hacer daño. Una herencia puede unir si llega a una familia preparada, pero puede destruir si cae sobre años de silencio. Y cuando eso ocurre, el dinero no se reparte. El veneno sí.